Permítame compartir unos versos con ustedes, especialmente con aquellos que trabajamos hoy domingo. Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Día 331 de la lectura de la palabra. ¿Por qué no me acompaña a Romanos capítulo 4, versos 20 en adelante y nos corremos un poquito del capítulo 5? Si está ahí en el carro dirigiéndote al trabajo, escucha atentamente. Dice así: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los no creyentes. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermoso, ¿verdad? Y uno puede leer esos versos. Llevo ya como 2-3 días leyendo Romanos, y especialmente estos versículos donde Dios es el autor. Dios fue el que inició la reconciliación con nosotros, y a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fuimos salvos de la ira de Dios. Cuán grande amor el Padre Celestial tiene para con nosotros, que fue el que inició el perdón de pecados, fue el que hizo el plan completo desde antes de la fundación del mundo de rescatarnos, y que nos salvó no cuando éramos buenos. Tenemos que entender eso, que a través del Espíritu Santo el amor de Dios se supone que habite en nosotros sobreabundantemente, que se desborde el amor de Dios, y que nunca nos olvidemos que Él murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Él va un poquito más y dice, aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Son palabras que a mí me libertan, y son palabras que me llenan de esperanza. Y la esperanza de Dios no es como la esperanza que se usa por ahí, ¿verdad?
espero que hoy no llueva, espero que hoy sea un buen día. Es una esperanza donde no tiene una garantía, pero la esperanza de Dios es diferente. Incluso la palabra esperanza en el original griego tiene un simbolismo como de una soga, donde tú estás agarrado de esa soga, pero al otro lado de la soga está Dios. Y cuando tú estás agarrado de esa promesa y Dios está agarrado en el otro lado de la soga, el final que tú esperas es el final perfecto que Dios tiene para contigo. Jeremías 29:11, aunque tiene un trasfondo histórico diferente al cual nosotros tenemos en la mente, porque el pueblo de Israel estuvo en Babilonia por 70 años y ese versículo fue escrito para esa gente. Imagínate que Dios te dice que vas a estar en cautiverio por 70 días y en el verso 11 del capítulo 29 de Jeremías se te escribe este famoso verso que dice: porque yo sé los planes que tengo para contigo, planes de prosperarte, de hacerte bien y de darte el fin que tú esperas. Pero esa palabra prosperar quiere decir shalom, quiere decir paz. A una gente que iba a estar 70 años en cautiverio, lo más probable no iban a salir de ese lugar. Incluso en versos antes se les dice que planten, que construyan casas, pero luego se le da ese texto donde a nosotros se nos escribe con buena intención que los planes que Dios tiene para con nosotros son planes de paz, de prosperidad, de que no te falte nada. Pero fue escrito para gente que estaban en cautiverio. La paz que nosotros tenemos es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aún tú puedes tener paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque la esperanza en Dios es sí y amén en Cristo Jesús, aún en nuestras debilidades, tentaciones y aún en medio de momentos difíciles. ¿Por qué? Porque al final de la cuerda, al final de la soga, al final de la esperanza que nosotros como cristianos tenemos, está Cristo al otro lado. Pero lo bello que quiero que escuches hoy, si todavía no has dado el paso de fe, es que Cristo no murió cuando tú eres bueno. Cristo no murió por mí cuando yo era bueno. Cristo murió por mí cuando yo era enemigo y yo era pecador. Y le pidió al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la buena noticia, que no hay nada que te impida que tú llegues a una relación íntima con el Padre. Y no nos deja solos. Nos derramó el Espíritu Santo para así derramar amor por los demás. Ahora que conocemos a Cristo, debemos de amar a los pecadores, porque nosotros también somos pecadores. Si no es por su gracia y por su gran amor con que nos amó, que nos dio vida juntamente con Cristo, ¿dónde estuvieras tú? ¿Y dónde estuviera yo? Derramemos el amor de Cristo en este mundo. Ya el amor está lleno de demasiado odio para que nosotros sigamos derramando odio. Si eres hijo e hija del Altísimo, que se derrame el amor, la misericordia y el perdón a nuestros hermanos, porque a ti y a mí nos llegó el tiempo. Conocimos a Cristo en el tiempo determinado que Dios tenía para nosotros, pero falta mucha gente que necesita experimentar el amor que es en Cristo Jesús. No pierdas la esperanza, porque al otro lado de esa soga la está aguantando el Padre Celestial para darte el fin que esperamos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.